¿Qué onda, mundo? ¿Cómo se encuentran en esta oportunidad nueva? Hoy, en este momento, voy a conversar acerca de una situación y un caso que, de acuerdo a mi investigación previa, tomó lugar hace ya un tiempo, pero me estoy enterando y justo apenas ayer, que fue el día 9 de mayo, si no estoy mal, me enteré más a fondo y a detalle de un caso y de un evento, una una realidad única en su clase, porque estamos hablando de una historia que no tiene conclusión, no tiene claridad, no tiene explicaciones lógicas, y es más, hasta para haber tomado la iniciativa de un gran creador de contenido y un gran comunicólogo conocido, el cual es Ángel David Revilla, que yo aprecio y admiro completamente de antemano y que ha sido un gran referente de inspiración a lo largo de toda mi experiencia y mi trayectoria de conocimiento en varios casos como este. Vamos a platicar acerca del caso de nada más y nada menos que de, déjeme acuerdo el nombre, decía, es el tipo, es Elías Samael. La situación girada así, en torno a un suceso extraño, donde todo ocurre en origen a que este hombre, lamentablemente cabe indicar, antes de continuar, por cierto, con toda esta travesía, con toda esta charla, resulta que, como se sabe, de acuerdo a los registros, Drozot Sang, hace un tiempo, subió un video en su canal principal llamado El horroroso caso de Elías. Y lo que yo vi, y claro, aprendí, y también gracias a varios otros casos de contenido, en el cual también Dross estuvo cerca platicando de primera mano y en primera línea con otros individuos, con otros comunicólogos importantes de buena talla, Dross reveló a su público acerca de que este es un caso en el cual hasta él se vio involucrado y su interés fue más allá de las historias simples de internet, que yo voy a ahondar un poco a continuación sobre ello, pero primero lo primero, la prioridad es esta. Elías era un hombre que es porque se cree lamentablemente que este falleció hace un tiempo. Él, supuestamente, de acuerdo a los registros que él en su momento hizo, porque fue movido debido a que en su hogar comenzaron a ocurrir eventos donde la situación se hizo peor a raíz de que él adquirió un misterioso amuleto que de hecho parecía mucho al de un sello salomónico. Él, al haber encontrado eso, no le dio importancia, tipo creepypasta, pero la historia va mucho más lejos porque él estuvo guardando ese objeto durante 3 años y después de ese tiempo, él mismo lo que hizo fue ir y recordar, rememoró bien acerca de ese guardado, ese objeto que había recatado y que una vez que lo reencontró, una vez que echó afuera objetos y cosas que ya no buscaba ni tenía ningún interés de mantener o de pronto de guardar dentro de su lugar, en su hogar, él una vez que hizo esa limpieza reencontró ese objeto, el cual era una especie de amuleto en el que, de acuerdo a la información que él explicaba, yo les voy a poner un poco de contexto, más de trasfondo para que se interesen a aquellos quienes no conocen mucho este caso o quienes lo han dejado un poco más, ay Dios mío, a lo lejos o a saco viejo. Tal vez no les dé mucho interés este tipo de situaciones, pero yo quiero hablar porque aquí hay algo mucho, hay cosas que quiero enfatizar y que va a servir para este nuevo material. Y aparte es de noche y pues me empezó a dar risa porque, bueno, lo hago otra vez dentro de casa. No me gustaría hacerlo dentro de casa, me gustaría hacerlo en otro lugar, en más actividades, en otras cosas. Afuera, andando, haciendo algo, mientras también platico, en la naturaleza, algo así me encantaría, pero ahorita no se pudo, así que me aprovecho igualmente para... Resulta que este caso es muy interesante porque Elías encontró ese objeto y lo que ocurre es que él veía que había una especie como de piel o cuero de algún animal extraño donde estaba escrito que supuestamente había un libro dentro de ese objeto y dice, esos ítems él los tuvo en cuenta y al principio notó que ese libro supuestamente o que escribía dentro de una bolsa como que de tela blanca, de acuerdo a sus palabras, él indicó que había un informe, una advertencia que indicaba que quien leyera ese libro tenía que usar en todo momento ese amuleto desde un inicio hasta que terminara también el libro posteriormente. En todo instante ya no lo podía quitar porque si no lo hacía iba a sufrir maldiciones terribles tanto él como su familia. Estos son los puntos más relevantes a resumir, en síntesis, porque pasa y resulta que él con ese amuleto al mostrarlo ante la cámara parecía una forma de, sinceramente, se veía como si fuera un sello salomónico. Y eso es lo más extraño. No tenía un sentido, no parecía ser lógico. Ay, Dios mío, es que siempre me... Ay, odio que me interrumpan. Odio que me interrumpan. Estoy hablando y estoy... O sea, no estoy...
Quiero hacer esto porque es importante dar este mensaje, a mi parecer. El sello salomónico era un amuleto muy grande, el cual él a 3 años nunca le dio interés, pasó el tiempo y una vez que le prestó atención, lo utilizó para leer ya con vehemencia tal libro. Supuestamente hablaba que en los escritos de la piel del animal decía que los espíritus quienes protegían y guardaban dentro del libro, si no lo recibía o no llevaba a cabo los decretos y los preceptos pues sí, dictados, iba a correr el riesgo él, tanto su familia, como de ser hasta desmembrado en la noche por esas fuerzas o entidades espirituales. Yo he tenido experiencias con eso y yo sí puedo, por eso le estoy dando aquí importancia. Yo sí le quiero dar un mensaje muy merecido a todo esto, porque es muy importante. Yo en lo personal he pasado cosas bien raras, últimamente también he pasado cosas bien extrañas, no en esos ámbitos, sino en ámbitos más donde ya me he adaptado, porque antes yo, como he dicho en este canal, en Jonathan Alajasio, precisamente aquí, yo he sido un inadaptado absoluto, es decir, no en una forma mala o negativa, sino que no encajo yo en lo personal. En cambio, Elías notaba mucho en los videos donde él grabó y platicaba esto que yo estoy relatando ahora. Él señaló que ese objeto lo tenía que utilizar desde el principio hasta que concluyera el libro, cosa que más que haberlo logrado o estar en el entre sí o no, esto realmente es obvio que es verídico, que hasta el creador y hasta el investigador Ángel David Revilla, que es Dross, para que alguien como él se haya interesado en el tema, que hasta haya investigado y quiso verificar y comprobar datos fidedignos por su cuenta, enviando a personas, bueno, eso ya lo ha dicho, lo habló en podcast, lo ha comunicado y eso es una información de dominio público, no es de confidencialidad, más resulta que como tal, Elías estaba muy adentrado al interés de que cuando él grababa sentía que algo extraño estaba ocurriendo en su casa ya en un punto después de haber reubicado 3 años después ese objeto y lo utilizó y empezó a leer el libro. Ese libro hablaba de que los espíritus podían llegar aquí a la tercera dimensión, al universo de Euclides, de acuerdo a la información que él dio, y eso es un dato muy importante en ese plano espiritual, en ese plano de cruces entre este lugar y lo que es el otro lado, como si fueran, y luego, más de ser un espectador, en sus videos, en las narrativas que él ofreció como registro de lo que ocurría, él veía que había extrañas cosas en su entorno, porque comenzó a cambiar abruptamente, pero no de la manera tan tajante, sino poco a poco más en situaciones donde se escuchaba una mezcla entre audios de insectos, ranas, en todo momento, dando a entender y sentir que era como si fuera un evento, fuese un evento que no era para nada fabricado, no era un caso del montón, este era un caso excepcionalmente y verídico. Cosa que, por cierto, el creador de contenido, el investigador, el referente que es Dross en este momento, él también habló de que todo encajaba, habían frentes abiertos, todo estaba tal exacto que era como si el caso no tuviera ninguna fisura, a pesar de que era perfecto. Elías, la figura en torno a este caso, alguien que parecía vivir algo extraño y comenzó a grabar y los audios y en esos fondos en todo momento como si él estuviera buscando registrar esas situaciones, aquellas fuerzas estaban presentes en todo momento siendo la pista detrás como si no pudiera verlo, cosa que a mí me dejó muy perplejo y cuando lo analicé sí percibí algo muy particular porque eran manifestaciones de tercera dimensión, porque son como fuerzas que llegaron a raíz de su descubrimiento usando el amuleto y aquel libro. Recordemos que hay objetos que están cargados de frecuencias y fuerzas o de densidades cuánticas que están más allá de lo que es la mente y una vez que están conectadas a una gran fuerza de la manifestación en esta realidad pueden transferir fuerzas o entidades, transferir presencias que no comprendemos del todo, pero son dimensionales tal vez, imperceptibles. Elías hablaba mucho de que él no le daba explicación a esto y directamente nunca lo referenció dentro de sus materiales para nosotros, pero una vez que él decidió ya pasar ese límite entre ser el observador y quiso ser ya alguien quiso ser un intermediario directamente porque hubo un momento donde el punto de inflexión sucede cuando a raíz de que él decide realizar una especie de ritual dentro de su propia casa,
él crea y expone cómo llevar a hacer una invocación y lo pone frente a la cámara. Yo lo vi a horas de la madrugada y déjenme decirles algo. Yo escuché tal decreto y tales palabras de invocación de Elías y yo quedé absolutamente paralizado. Es que yo, aunque yo no lo hacía dentro del material, en mi lugar, en ese momento que todos estaban dormidos dentro de mi, bueno, de mi domicilio, yo estaba listo, estaba poniendo atención y sentí que el ambiente se puso realmente frío, denso y terrorífico. Y eso no es un juego, yo lo percibí, pensé, Dios mío, este tipo, yo no lo conozco, pero está trayendo algo aquí porque está creando un decreto, está creando un vórtice en movimiento y eso es muy de cuidar, eso es de mucha precaución. Él lo empezó a hacer frente a todos en ese momento con la cámara y él explicó y dijo, tengan mucho cuidado, no lo hagan, aunque tengan experiencia, más vale. Y él mencionó cosas que yo voy a hablar que me llamaron muchísimo la atención. Hablaba acerca de que supuestamente liberaba una especie de entidad del abismo, un espíritu antiguo, con las llaves de los cielos de Pedro el apóstol, y él comenzó a retener la entidad dentro de la imagen mientras los objetos cerca de esa ceremonia se movían. Y eso era evidente que era real, se sentía, se notaba. Lamentablemente Elías, de acuerdo a los registros, es alguien que, como dije anteriormente, lamentablemente es un hombre que ya no está aquí, ya no está, ya lleva tiempo que falleció, y el hombre se involucró y a raíz de ese rito todo su entorno abruptamente explotó a una manifestación peor de los hechos. Tanto es así que llegaron eventos peores donde ya no solamente se basaban en ruidos o eran imperceptibles o pequeños, ahora eran manifestaciones directas de agresión, donde hasta en algunos registros que él hizo tuvo ataques y tuvo aparentes posesiones frente a cámara, el cual Dross, claro, documentó en su material, como el caso que él investigó y compartió, lo difundió y lo dio a conocer. Y yo, una vez viendo todo eso, me llevé la triste realidad de confrontar que esto era en efecto y a todas luces un caso absolutamente real y excepcional de algo que se dio de control y él dejando lo paranormal a un lado y lo que es super metaversico o, ¿por qué no? Algo que me gusta mucho decir este término es algo muy interesante, yo lo ocupo luego como tóxico, algo que no tiene sentido para nada en la realidad física o lógica, porque rebasa absolutamente las leyes físicas y las leyes de nuestra comprensión, hasta en la mente, y lo que es la conciencia. Llegan eventos que cambian y alteran la realidad. Resulta que aparte de eso, Elías grababa y se podían ver, escuchaban los ruidos, pero se podían ver a veces los movimientos, las manifestaciones sutiles, objetos se caían, objetos se movían, él se asustaba y llegó a un punto donde ya él comenzó a perder el control absoluto de la situación y hasta su claridad en las situaciones se veía ya muy mermado, se veía rebasado, ya traspasado, ya no tenía un alcance coherente ante las situaciones y eso le causó mucho mal que hasta se degeneró física, mentalmente con el tiempo. Y esos son los registros. La historia es esa en pocas palabras, Dios santo, ¿qué es eso? Entonces yo, ahí es donde intento hacer mi ensayo, mi trabajo personal de reflexión, porque eso es algo que me llamó mucho el interés. Habían comentarios de personas que hablaban que intentaron investigar más a fondo del tema, de la historia, y yo también como lo confirmo, cuando vi esa parte donde él comienza a hacer ese decreto, esa invocación, yo sentí horrible, sentí algo en ese momento que no lo puedo explicar. Un frío paralizador. En ese momento estaba yo recostado viendo todo el material. En la madrugada, claro, cuando no molesto y cuando no me molesta. Físicamente al menos, personas. Y me sentí muy mal. Sentí horrible. Sentí algo que no puedo describir del todo. Es como si hubiera ocurrido algo realmente escalofriantemente espeluznante. Si es que quiero ser un poco más, bueno, más enfático, mucho más portentoso en mi conversación o en mis significados para tratar. Bueno, voy a quedarme aquí mejor ya. Pero esto no queda aquí, sino que apenas está calentando y empieza. ¿Por qué? Va lo siguiente. Muchas personas yo vi que también hablaban de que habían aspectos muy oscuros de Elías que lo rodeaban en torno a su familia, el cual se cree que él fue responsable de haber hecho algo contra su propio padre
y que todo eso parecía algo más como el karma, o lo que se lo merecía. Yo no tengo eso completamente confirmado, no lo garantizo, son teorías del asunto en el relato como tal, pero también algo que yo noto y distingo muy a fondo de todo esto además es esto. Yo he visto y conocido porque en algún momento yo estuve tan mal, yo personalmente, tan mal que requerí acceder o ir a ciertas ciencias que me ayudaron para sanarme y poder recobrar lo que estaba tan mal en mí en totalidad. Tanto fue así que también yo conocí ciertamente decretos de poder que ocupé en algunos momentos para acceder y ser protegido. En cambio, Elías, lejos de haber sido protegido, él se acercó mucho a ese tipo de ser, que él lo describe como una entidad antigua del abismo en la cual no quiero hablar mucho porque yo respeto esos temas, le tengo mucho límite. En el nombre de saben de alguien, del ángel de luz, que saben quién es, en su nombre le decía que lo retenía, y en esos momentos yo sentí mucho frío y sentí sin él estar ahí, él solamente invocando en una cámara en el registro, él hablando, el ambiente se torció terriblemente y eso me impactó. Ahí fue algo que no puedo describir, sentí un miedo genuino en la sangre y como que mi cuerpo algo con una electricidad de miedo, de vértigo. Y pasa y resulta que después cuando vigilé y examiné más los comentarios de algunos videos que intentaban desmentir que supuestamente todo fue falso y que no es real y que está montado, fabricado. No, ese caso que va, ese caso no, está fabricado. Es un caso demasiado verídico que hasta el creador de contenido, su investigador, tuvo que indagar y todas las personas quienes decían ser lo que eran, así era todo verídico, era fidedigno, era preponderante. No había ningún error, no había ninguna falla, no había deficiencia alguna en el relato. Y además, eran pertenecientes originarios como personas que tenían lamentablemente recursos muy bajos económicamente y todo encajaba, no había ninguna contradicción, no había ningún error, no había nada que pusiera en contradicción o contrapusiera la narrativa con lo que se explicó. Así que yo, por ende, quiero hablar de este caso porque es impresionante y también lo que después te genera. Genera un vacío narrativo inexplicable donde no hay conclusiones, no hay respuestas, no hay claridad, solamente es una serie de registros, reacciones, decisiones materiales que te dejan la sangre muy fría del miedo que te paraliza una vez que sientes que no tiene sentido al parecer. Pero vuelvo y retomo la otra idea. Había algo extraño en los comentarios. Muchas personas hablaban de que ellos al intentar investigar más a fondo del caso les comenzaron a ocurrir sucesos raros, que veían sombras, que las cosas se movían, que sentían un frío terrible y algunos no son más algunos bien, no tenemos cinco sentidos, hay más sentidos obviamente. Algunos hemos accedido a otro tipo de tablilla en esas capacidades sensoriales, pero otros también, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, otros lo tienen igualmente muy apto, muy optimizado. Más, en mi caso, yo sí percibí algo muy raro. Y era madrugada y eso nunca me había pasado. Y si ustedes investigan el caso, irónicamente el ambiente es muy similar al del momento en el que este sujeto comienza a narrar y expone sus hallazgos y sus descubrimientos que él recibió como por arte de algún destino. Y siendo muy honestos y hablando ciertamente también, hay momentos donde él habla y se ve en la cámara, como dije, que es aparentemente o poseído y o atacado. Habían hablado de teorías que supuestamente se referían a Orobas, que es una entidad bíblica. Eso tiene mucho que ver y yo he estudiado yo he estudiado angelología, yo no estudié demonología en formas teístas, digo, en formas de teurgia o teístas, nada que ver, pero he estudiado acerca de nombres y de muchas entidades que rigen jerarquías en las pirámides de muchos tipos, en lo espiritual, en los planos superiores e inferiores, bajo astral, algunos anillos y las cadenas, sellos de todo tipo, de columnas de organización espiritual, superior a infinita, intangible,
Débica, etcétera. Yo lo estudié en alguna época y yo aprendí, y de hecho yo en lo personal he platicado en este canal desde inicios, yo les fui muy sincero, uno accede a capacidades amplias de la mente, en la sustancia, la conciencia infinita, el Dios supremo, la deidad, el fuego del presente eterno en la luz de los tiempos. Se escucha muy impactante porque yo tuve que acudir ahí, yo fui llevado ahí también, pero en diferentes formas. Yo en ningún momento accedí o busqué a esos tipos de favores, pero el sujeto no había ninguna razón exacta del por qué claramente hizo eso. Era como que al principio solamente quiso indagar y de repente ¡pum! Explotó todo y ya no se podía controlar la realidad en el momento en el que él ya no tuvo la prudencia de mantenerse bajo cordura, no una prudencia nada más personal, sino una dirigida a un buen orden de vida. Eso lo perdió. Tenía el miedo de supuestamente las maldiciones que iban a caer y que recaerían sobre su familia y que de hecho los escritos de lo que él encontró también hablaban de que supuestamente su familia y él corrían un peligro muy alto si él dejaba de leer el libro. Y él al intervenir en aquel ritual que él grabó, es seguramente probable que lo haya hecho varias veces, porque en su casa y en torno a él hubieron registros donde él hasta vomitaba. Era una reacción física que no pudo controlar frente a algo que no podíamos ver, pero que de hecho su último video fue en un cerro. Yo por lo que investigué, y él estaba escapando de algo o de alguien, pero esa cosa se reía de una forma que la gente que hasta lo habló en los relatos, bueno, en las explicaciones posteriores, a per se dijeron que ellos no se asustan con facilidad, pero que la risa era tan macabramente era tan horrípida que sintieron un miedo espantoso. Yo también recuerdo que escuchaba las risas en los registros de lo que él grabó en ese video donde él vomitaba, estaba cerca de su hogar, y escuchaba también los insectos, esas manifestaciones raras de que ya había abierto algo, que estaba muy ceñido en él, muy sobrepuesto sobre de su cabeza. Y esos ruidos, esas manifestaciones no eran para nada naturalmente normales. Yo aprendí de un maestro el cual no voy a, yo solamente digo que él también me enseñó acerca de que significa que hay un vórtice abierto muy poderoso que debe ser cerrado, pero que a veces ni siquiera ya se puede revertir porque es muy poderoso. Y ocurren esas manifestaciones. Piensa cuando hay lugares en poltergeist que están una presencia, una forma de fuerza así. Las moscas rodean objetos, cuerpos, cosas, llegan muchos insectos, se topan animales muertos en las casas, huele a muerte, huele a putrefacción y no se explica de dónde proviene el olor. Algo así ocurría con estos ruidos frente a la cámara y no era edición, era sonido natural de la cámara. Esa es otra prueba que también, por si fuera poco, suma más la evidencia de que verifica de que este caso por completo es verídico, es real, es innegable y es completamente fehaciente. Entonces yo no sé cómo tomar exactamente porque también sentí algo muy raro mientras yo estaba viendo las evidencias. Hasta Dross lo dijo, él mandó y hasta pidió ayuda de una amiga que es una psiquiatra de él, una amiga de él, pero cercana probablemente, le pidió que le ayudara a saber y a deducir si él tenía algún problema, de que si eso se hace, en efecto, la psiquiatra le confirmó que lamentablemente Elías tenía y cumplía, ojo, no confundamos, pero que parecía compartir también rasgos muy típicos claramente asociados con el trastorno de la esquizofrenia. Pero ya después de todo se degenere con el tiempo en sus registros, donde pasaron cada vez situaciones peores. Una de ellas, y de la que más se habla y que la que es muy mencionada a base de explicar el caso, es aquel video donde él vomita y corre y se escucha una risa de fondo que da completamente escalofríos. Yo lo escuché y, Dios santo, se siente que no es de este mundo. Se nota, se siente, uno lo puede percibir cuando está más familiarizado con estos menesteres. Yo tuve experiencias de muchos tipos con el plano espiritual. Yo sí tuve cosas muy... Y hasta la fecha pasan cosas raras conmigo con algunas cosas. No como antes, porque ya me he alejado mucho, un poco. No, nunca te terminas de alejar, pero sí lo intento, como que se apaga esa intensidad de conexión. Más te puedes llegar a conectar cuando estás más abierto a ciertos canales como estos. Yo
solamente puedo seguir hablando del caso como algo impactante y insólito por completo. Algo más que de relatar es que para no hacerlo tan desgastante el punto en el que él se degeneró tanto, sí, Elías, se descubrió también que yo como quiero mencionar, muchos usuarios descubrieron el caso, se interesaron en la historia y la investigaron a fondo. Y una vez que estuvieron mucho tiempo dentro de ese conocimiento, notaron y sintieron que había algo muy raro en el caso, tanto que comenzaron a experimentar eventos paranormales, eventos raros, donde vieron y sintieron cosas que yo también en ese momento yo sentí. Y realmente es algo que te demuestra que no hay que jugar ni hay que entrar a aquello que realmente va a ser un riesgo por desconocimiento, ya tú directamente involucrarte a algo que no vas a dominar y que tú lo puedes en el fondo saber. Así que esa es una de las primeras lecciones que yo saco un poco de este tema. Yo lo extraigo y yo también, como he dicho, hubieron muchas oportunidades conmigo para que yo pudiera saltar de canal, digo, de áreas a otras capas, no de un caso como este, donde la capa principal queda sumida hacia otra realidad donde la preocupante, latente y alarmante realidad que arrasó con Elías es que el caso no termina ahí, sino que solamente rebasa lo que se puede entender y se sabe que y se siente que esto es un evento el que él quiso registrar para que otros pudieran saber que él no mentía y que en efecto no era engaño. Él grabó muchos bloques a lo largo de una buena trayectoria de tiempo, un gran periodo, por años. Dross, que es un gran investigador y que durante años ha tenido cientos y cientos de casos de estos tipos, de esta índole, algo que más todavía rebasa lo entendido es una pregunta, Elías, por ejemplo, él no sabía que podía abrir ese tipo de contacto una vez que hizo ese tipo de ritual o de invocación. Eso es algo muy, muy delicado. La teurgia estudia de que también se sabe que se requieren ciertas simetrías y objetos ceremoniales. Yo no lo voy a decir por cuidado, pero hasta él hablaba que era muy peligroso y hasta él dijo en frente de la cámara, para quienes lo quieran hacer, aquí se los voy a mostrar en vivo y ahora mismo, pero esto es un tema que excede completamente la regla, porque entrar ahí no es normal. Yo no personal, como he dicho y otra vez, yo he vivido y he entrado a pasajes y a accesos que me han llevado a contactos realmente impresionantes con la manifestación universal. Y todo viene de esa fuerza, todo origina de una fuente, de la fuente primogénea, y de ahí nacen cosas como estas, pero a veces hay entidades que son realmente malvadas. Se hablaba de orobas, pero eso es una teoría. Se cree que el último video de él fue en el cerro y estaba escapando, como decía, de esa fuerza mientras se reía al fondo de él y simplemente se cortó la grabación y no se supo de nada de él. Bueno, no es que se cortó, yo no recuerdo bien, se quedó en un punto inconcluso en el aire el caso y todas las personas lo han visto, lo han identificado. Él, verificando, descubrió que todo lo que ocurrió realmente sí sucedió y no estaba ni fabricado, ni montado, ni utilizado, ni sobrepuesto, no estaba artificial, no había ningún momento que pareciera hueco o vacío argumental en toda la historia. Es más, frente a la cámara, Elías sufrió un ataque o una posesión. Y esa escena, a mí en lo personal, me dejó absolutamente helado, me dejó impactado, porque no puedo explicarlo. Al principio yo me sorprendí porque también ves que la fluidez y la realidad del caso es tan obvio y verídico que no arroja a ningún tipo de luz de que sea falso o sea algo que es un personaje o es una RG o es una interpretación, es un performance o es una creación actual como tipo Carlos Name o El Sol. No, no, ya no, bueno, esos tipos de RGs, ¿recuerdan? Que también dos ha hablado, por ejemplo, uno que me gusta mucho es el de
el de estoy en otra dimensión, que es una RG. Esos son ejemplos de que está fabricado el caso y Dross lo ha hablado, hay veces que es entretenimiento, pero él decidió personalmente adentrarse y investigar con diligencia este caso. Y es ahí donde todo cambia realmente porque estamos entrando y estamos ante real, lo desconocido, ya en el terreno de lo sobrenatural que no tiene límites. Y eso a mí me ha dejado con una sensación. Miren, había veces donde, por ejemplo, Elías, miren, chequete, grababa así, se sentaba y ponía la cámara, o sea, su cámara, su videograbadora la dejaba ahí y lo que él hacía era seguir con el relato. Y yo quiero hacer algo similar para contar. No se ve muy, no se ve casi nada, está muy fea la luz realmente. Pero las escenas de su, miren, las escenas de sus videos se veían así oscuras y parecían como de una zona muy rural. Y sí, realmente como yo en mi área donde yo vivo, se ve, es un poco, la infraestructura es un poco, no es tan completa. Y se veía algo así cerca de sus evidencias que él ofreció. Y en una de ellas mostró en su primer, vamos a decirlo así, en su primer material, en su archivo de captación, de capturas, mostró ese amuleto y el amuleto era impresionante, se veía absolutamente increíble, no era utilería, se veía auténtico, se sentía genuino todo desde el principio hasta el final. Las veces en las que él sufrió el ataque, todo correspondía a una serie, una seguidilla de materiales y evidencias que él captó y que él almacenó bueno, produjo para que él sabía que se iba a enfrentar al escepticismo. Pero lo único que quedó es que se confirmó que, claro, el caso, aparte de que es verídico, una persona real, como tú, como yo, entró en juego en algo que no se puede explicar, que rebasa lo entendido, rebasa todo. Es más, en las escenas, yo les digo esto, había un usuario que dijo que una vez que se interesó por la historia y comenzó a investigarla, le pasaron cosas realmente terroríficas porque ya veía sombras y objetos caían y se movían y él nunca había creído en esas cosas, solamente le llamaba la atención al principio el caso de Elías Samael. El hombre en sí también se le atribuyó, en los podcasts donde Dross estuvo, se mencionaba de que él se había ganado lo que vivió y lo que recibió a pulso de esas fuerzas. Hablamos de entidades que pueden ser realmente peligrosas. Un ejemplo, él cuando encontró el objeto lo vio en una bolsa que estaba sellada, había el libro tal, no explicaba, él no quiso entrar ni ahondar qué era o qué tenía dentro, pero quien lo leyera, quien lo encontró, ya estaba destinado a leerlo y a recibir ese, ese camino y que el amuleto lo tenía que llevar sí o sí para su propia protección y para evitar la ruina. Suena mucho también al estilo de historias donde también se intercala mucho la brujería. Miren, yo les voy a platicar y seré sincero. Yo nunca he tenido una experiencia directamente donde me hayan hecho algo así malvado, maligno, enfermizo, donde haya vomitado los gargajos negros y el sapo después de mi estómago. No, jamás he sentido ni he vivido algo así de parte de alguien, pero sí he vivido consecuencias de ciertas afectaciones directas que tienen que ver con la energía y con la naturaleza, porque recordemos que la energía y las fuerzas como de la brujería vienen mucho de la naturaleza, obviamente vienen de raíz de aquellas presencias y fuerzas que rigen el reino y existencialmente y la física de nuestra naturaleza, de nuestra composición, no solamente humana, sino también energética. ¿Ok? Yo lo aprendí porque yo hubo una época donde yo estaba impensable, inimaginablemente me encontraba como hechizado de un mal yo en lo personal. Yo lo platico lo que se puede porque yo sobreviví a cosas realmente inexplicables. Sobreviví a sensaciones que no pueden ser peores en mi umbral de pensamiento. ¿Cómo explicarlo? No entiendo. A estas alturas ya nada que ver porque me pude salvar, me pude sanar, gracias a Dios, al bien, al amor. Yo me salvé realmente porque... Ahora miren cómo me acuerdo bien cómo me pongo. El caso tiene tintes luciféricos, horribles. Claro, está él en el momento donde yo me acuerdo que sentí ese ay, espantoso frío. Sentí una presencia, sentí algo que como que me paralicé. Porque empezó a invocar y él dijo, y cito,
usando las llaves de los cielos que fueron entregadas al apóstol Pedro, yo hago que te presentes. Es algo muy fuerte. Cuando tú entiendes el poder de esos decretos, no debes ni jugarlo ni utilizarlos, pero lo que aquí me llama el misterio es las llaves de los cielos que se le fue entregado al apóstol Pedro, a, a Cefas, al apóstol Pedro. Yo leí también en su momento, yo completé y leí el canon completo, los 69 libros, de todo lo que es la palabra, la Biblia conocida, el libro más vendido y producido y exportado del mundo. Yo lo empecé en 2022 y lo concluí en diciembre de 2024. Claro, me adelanté y no pude, escudriñé en su momento, cuando yo en esa época yo profesaba la religión, pero yo jamás haya escuchado ni sabido de tal hallazgo, de tal existencia como lo que es tal hecho de las llaves de los cielos. Él estaba intentando, según, y además en el decreto él dijo, no vas a poder ni dañar, ni vas a poder escapar de ahí, te ordeno que te apagues. Y él estaba hablando al fuego, donde él supuestamente retuvo a aquella entidad, que era una supuesta presencia antigua, que él describía como un espíritu del abismo. Y bueno, luego llegaron las teorías de otros usuarios, quienes al unirse al caso y al intentar hacer un esfuerzo mancomunado, hablaban de que se trataba de Orobas. Y bueno, yo no voy a hablar de eso, pero quiero dar un hincapié importante mío. Yo sí tuve contacto, no con entidades malignas, porque yo nunca las busqué, pero a mí me atacaban. Yo recibí mucho daño de algunas fuerzas que llegaron externamente de mi control y que así como contacté con poderes muy buenos, luminosos, sanadores, puros y de todo tipo, indelebles, impolutos, también yo viví a la sombra y bajo la sombra de una oscuridad en su momento que no era normal. Yo lo puedo afirmar porque yo recuerdo que era algo que no se sentía humano, se sentía inexplicablemente triste, más allá de un problema emocional o mental. Era como si estuviera algo arriba, destruyendo todo lo que pudiera venir bien hacia mí. Ahogaba, me paralizaba. Y gracias a esos males, años enteros yo viví drenado o consumido por fuerzas las cuales también llegaron de persona a la que yo me conecté en forma de partícula, casi casi. Estamos unidos hasta hoy, aunque no lo pueda ver, pero uno resuena con el universo cuando se conecta tan profundamente esa chispa y puede expandir y vincularse a presencias más allá de los sentidos y más allá de todo lo que se conoce. Porque nos han dicho que solamente existen 5 sentidos y que solamente estamos limitados por unas ciertas capacidades de experimentar la realidad en la conciencia o en este proceso material, pero en realidad hay más canales y más vías de todo tipo para acceder a aquello que a un principio parece que no puede ser real y en realidad es más posible que sea de lo que hemos querido negar o de lo que hemos deseado quitar. Yo viví cosas realmente inexplicables y digo otra vez, lo que Elías contactó, etcétera, me hizo mucho ruido porque me acordé mucho de esas épocas cuando yo viví esa locura. Y se siente horrible. No parece venir de lo natural. Y no sé cómo definirlo realmente, no sé cómo describirlo. Es muy espeluznante, es muy escabroso, muy siniestro. Muy bien. Yo ahora mismo estoy cavilando profundamente y sí es evidente que voy a sentir un poco raro, etcétera. Momento, momento. Hay veces que yo no puedo saber por qué pasan cosas que no se comprenden para nada y uno busca explicarlas desde una manera que te han educado a verlo desde lo natural, pero la naturaleza excede también la comprensión física. ¿Qué significa? Que
Uno cuando está más abierto a creer completamente y saber que uno contacta con cosas que ni siquiera entiende, algunos son más sensibles, por decirlo así. Yo soy una persona que se considera extremadamente receptora. De hecho, soy psicoscopista porque con mi mano puedo recibir frecuencias, puedo recibir descargas y energías sutiles, cargas, comunicación y transmisiones, interferencias, viceversa. Yo antes iba a la iglesia, tocaba a las personas, las saludaba y yo me llevaba su dolor. Sus tristezas eran tan fuertes que yo llegaba como descargado, llegaba muy mal, sin explicación aparente, como si algo me hubiera pasado, llegaba muy triste, llegaba a tener crisis horribles de llanto, etc. Bueno, eso era poco, eso fue hace un tiempo y ya dejé de ir. No porque me haya yo dejado, sino porque entiendes el concepto verdadero de lo que es el campeón divino, la chispa que todos tenemos. Aunque son diferentes estructuras, todos tenemos ese elemento que no pertenece al mundo. Viene de la fuente, es el espíritu, es Dios, es el universo, es el todo, es la conexión, la sustancia infinita. Es el Vitos, el Ein Sof, el Dios trascendental, de acuerdo a la tradición hebrea, por ejemplo, el Ein Sof, el Dios incognoscible. Yo, aunque estoy hablando de cosas muy llamativas, para muy solamente si es que alguien se queda a escuchar esto, porque las personas hoy en día no les interesa ni les llama la atención nada casi, porque es como si estuvieran un poco anuladas de percibir. Y yo lo noto mucho. Yo luego ocupo la tecnología, no me gusta. Yo hubo una época donde me volví neoludita, no quería ni ver ni por error la tecnología porque la aborrecía. Y eso fue de un tiempo de 2022 hasta 2024, pero cuando volví a ver lo que amé y vi lo que yo no valoré, le di tanto amor que retomé eso y en el cambio lo seguí trabajando y esta vez, por ejemplo, míreme, ya he hecho los proyectos, es más, en este canal ya se inaugura, bueno, no inaugura, pero ya están, más que inaugurar, ya hay 40 nuevos videos tan rápido, en menos de 8 meses y para mí eso es algo muy bueno porque vamos avanzando. Pero lo hago porque quiero dejar algo importante para alguien que pueda ayudar realmente, que sepa que eso es muy bueno. Porque hoy en día hay una falta grande, casi incontrolable, donde la sensibilidad se está perdiendo y todos los detalles se están muriendo porque hay algo en nosotros que se está acabando. Y eso no es que sea nada más un algo, más bien es la falta de atención y de conexión con el todo, con esa parte interna que se maravilla, que ve, que siente, que vive, que pulsa, que vibra, que responde con devoción. Pero el mundo a veces no te deja ni que lo veas y es por eso que no hay devoción en las cosas que hacemos. Yo soy una persona que se considera alguien muy observador. He sido muy observador toda mi vida. Técnicamente ni siquiera he tenido realmente, no es que no tenga, yo la conexión genuina que más tuve y que hasta hoy tengo, aunque no está aquí físicamente, la persona que a que les hablo, yo luego la percibo. El día que yo sentí ese miedo de ese material, he vivido cosas que me dejan muy pensativo, no entiendo del todo cómo hay veces donde todo no puede parecer más extraño. Y yo, de hecho, les voy a platicar algo. En el próximo tiempo quiero y pienso grabar en la UNAM y hacer un blog ahí, solo, tipo una aventura express, solitaria, feliz a mi manera. Va a ser muy divertido. Y estoy muy convencido de que ya lo quiero hacer, pero en su momento, poco a poco, ¿no? Porque vamos avanzando, pero se necesita mucho enfoque, porque hay que hacer de otros que sientan esa paz, que los reconecte con esa justicia, con esa belleza de la vida, cobrar ese valor otra vez que se apaga y no nos damos cuenta. Y luego, como no lo vemos a tiempo, miren lo que pasó con Elías. Él no lo comprendió ni lo supo ver bien y pasó hasta ese extremo, donde su vida y su persona mentalmente, de acuerdo a la información, de hecho hubo un funeral registrado y luego vieron videos que supuestamente desmintían que todo el caso era falso y que él no estaba ni muerto y que llegó un creador de contenido que se dedicaba a desmentir minuciosamente ese tipo de casos y que habló con él y que por medio de la llamada él confirmó que era falso. Tipo, algo así como lo de la mano peluda con Josué, el caso Josué, un momento, alguien me mandó. El caso Josué con nada más, nada menos que, ya saben, estamos hablando de Juan Manuel Sáenz, que fue uno de los mejores, voy a decirlo así, narradores y comunicólogos de la radio en el México, de esas buenas épocas donde la mano peluda estaba
en su radiodifusión. Y claro, no podemos olvidar el caso Josué, que también se intentaba algo así de intentar desmentir. Bueno, hay muchas teorías en torno a ese caso y claro, con justas causas y razones yo también puedo ver algo extraño, bueno, lo noto y como la risa de Josué, ¿no? Que es muy rara, ya saben, ese caso, el caso más fuerte donde también frente a las transmisiones de radio, él le parecía sufrir posesiones. Y se siente un caso verídico, algo así. Uno lo intuye, es intuitivo y es plausible. Ahora, yo hago esta reflexión porque hay que entender una vez que lejos de... El problema, es que el problema no es que las cosas imposibles, no es que no las podamos atestiguar, porque siempre están ocurriendo eventos que tal vez a nuestros ojos no podemos captar, pero suceden más de lo habitual y el problema es que no estamos en ese momento viendo en el lugar correcto. Y eso no quita de que no exista aquello que es absolutamente ajeno a lo que es la regla, tanto de lo creado como de lo establecido, tanto por nosotros como por lo que existe. Son reglas, es una programación. Como decía, yo he estado mucho tiempo solo, modo físico, o sea, no me siento solo, créeme que no me siento solo, pero me siento muy raro, tengo muchas cosas que hacer, hay mucha compañía diferente. Tengo una diferente relación con la vida y eso no me permite sentirme así porque tengo una causa de vida bella, de un mensaje que yo intento poner, poner en todo momento en mí y hacer. Ahora, algo que yo no comprendo bien, pero que me deja muy, ay Dios santo, con una sensación vertiginosa, es acerca de lo que sucedió precisamente con, más que con Elías, con Dross. ¿Qué interés tan grande tuvo que haber pasado él para haber intentado rebasar lo que él está acostumbrado de solamente quedarse con lo que Internet ofrece e ir directamente y enviar y comprobar y verificar y confirmar que los datos, por ende, todos, sin excepción, eran reales? Eran todos los casos reales acerca de que todas las personas, él quiso ver quién estaba detrás del supuesto personaje de Elías y no había ningún personaje creado para el caso. Él era la persona, no era el personaje, era la persona detrás del caso y lamentablemente él confirmó y hasta lo difundió y lo expandió y lo comunicó. Lamentablemente, mira mi chaval, qué padre. Lamentablemente Elías sí falleció. Y eso yo no lo podía creer porque yo pensé, no, yo no creo que lleguemos a algo tan extremo, pero hay casos donde estas situaciones sí llegan a extremos muy graves, muy críticos y muy perjudiciales. Y este fue uno de los ejemplos primos de algo tan garrafal, algo tan atorrante como eso, tan abrupto. Y eso a mí me deja con la idea de que ya sabemos de que hay casos que rompen. Por ejemplo, hay uno que se llama el de Smoke Puppy, que también Dross en Estados Unidos y se hablaba de una entidad poltergeist. Bueno, hay muchas entidades realmente. Miren, yo les voy a platicar algo. Yo un día platiqué de la telequinesis y hay humanos que sí lo manejan, pero también cuando estás contactado o tienes una presencia, dicen que tienes una entidad pegada, bueno, se escucha feo. A veces los objetos sí se mueven o responden como si tú los movieras, o, ¿por qué no? Tú los mueves porque hay un enlace. Las entidades espirituales buscan contactarse con las personas. Yo no debo meterme en esos temas y mucha gente va a pensar, no, man, ¿tú qué sabes? ¿Por qué hablas de esto? No tienes que meterte en lo que no entiendes. Y no es que yo lo intente, es que yo hace mucho tiempo yo fui abierto a ello porque yo necesité sobrevivir y necesité recobrarme de lo que yo estaba a punto de palidecer, porque si no hubiera sido por una fuerza más allá de mi mente, más allá de mi cuerpo y más allá de la realidad, yo no hubiera podido sacar toda esa verdadera inmundicia que yo había vivido y que me estaba destronando. Elías, si ustedes me analizan en los videos, es un hombre que tiene un rasgo triste, un rasgo muy apesadumbrado, pero de una manera alarmantemente abismal. Yo lo vi, lo intuí, lo leí y yo también sentí que había algo muy malo, no en él nada más de que si fuera supuestamente en orden o estuviera muy herido o dañado mentalmente. Yo he conocido muchas personas que estuvieron muy dañadas mentalmente y las traté directamente. Yo he tratado más gente dañada mentalmente que personas cuerdas y las pocas personas cuerdas son las personas más insensibles que he conocido. Es irónico, pero es la verdad de un tema que, como he dicho, es apabullante y eso también solamente demuestra lo mismo. Uno busca ya tener
la oportunidad de ver lo bueno y a veces el mundo, la vida, la realidad es muy oscura y te orilla a ver lo peor, de lo más frío. Y algunas veces se pueden percibir en estas entidades como lo que dijo Elías, que él quiso, después de todo el problema, con un libro, intentar abrir eso y no haberlo logrado fue a priori lo peor. Porque no sabes manejar ni puedes controlar aquello que, para empezar, ni siquiera pertenece a esta dimensión, por decirlo así. Imaginen, hay entidades que durante siglos o milenios han degradado y un ser humano se degrada en meses, en años. Y la manera en la que lo hace es terror, es incomparable, es espantoso. Y lo peor de todo es que ni siquiera a veces se puede avisorar un poco el límite al cual estas cosas tocan su peor momento, su álgido, el punto más culmen de caos, de derrumbe, hecatombe, de colapso, etcétera. Eso es lo que más asusta. Yo he pasado últimamente por cosas muy raras. Me enteré de una situación que me causó tristeza porque era un recuerdo que yo amaba y yo, como todo lo que amo, para mí lo que yo más amo es esa conexión con los detalles que me dan un orden y una inspiración para la vida. Más allá de las personas o del juego o del show o de lo que es el mundo, el juego social, el mundo funciona de una forma diferente a lo que se cree y de una manera donde debes no preocuparte tanto para que todo se atraiga más rápido. Es una ley de atracción. La atracción es energía. Tu tasa vibratoria determina mucho también tu éxito o tu capacidad de desarrollo. Miren, por ejemplo, cuando uno abre los núcleos trifásicos, cuando uno abre las barras de acceso, por ejemplo, hay ciertos canales en la cabeza que determinan una cierta vibración distinta que hace que esas emisiones que llevas al universo se traduzcan o se puedan traducir en una réplica de nuevas cosas que te llegan de la nada sin necesidad de quererlas. Hay gente que busca el dinero y nunca lo tiene, nunca lo va a tener de la manera como otros que ni siquiera se esfuerzan y lo reciben a mansalva, a manos llenas, a rajatabla. Yo, por ejemplo, no me preocupo porque hay muchas cosas y todo eso está más que suplido. Yo ni siquiera lo quiero y me llega de la nada muy particularmente porque son las barras, son esos canales trifásicos que saben, son contactos con ese diálogo interno que el pensamiento genera y la observación permite que hayan respuestas claras en la física, ¿me entienden? En la física, en la realidad, la mente, el poder cuántico que esta genera es no solo sutil, realmente tiene una base de solidificación en todos los aspectos. Como dijo Nikola Tesla, si tú buscas descubrir o conocer los secretos del universo, debes entonces pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. Así es como se pueden descubrir y ver cosas que están más allá de toda la limitante de nosotros. Yo lo he aprendido con el tiempo y estoy muy impactado. Si ustedes vieran el caso, les invito a que lo conozcan, lo distinguen. Disculpen, lo distingan. Van a los mosquitos, van a ver en Elías lo que les estoy definiendo y describiendo bien. Él es un hombre que a simple vista y en el primer contacto de su impresión verán y sabrán que es una persona que tiene algo muy, muy turbio y muy extraño en él. Un dolor, más allá de la penuria, llámese más allá de la tristeza o cosas realmente horribles que él vivió, porque se nota, hay cosas más particulares que hasta yo pensé, yo me acordé de ciertos, pues, ocultistas o brujos que también, bueno, yo no es que yo nunca, yo por si las dudas, si es que no, es que tienen dudas, yo nunca he acudido a ello. En lo personal yo no lo hice, todo fue más interno, fue dirigido, fue conducido, maestros espirituales, fueron tribus de luz, ángeles. Porque, bueno, son fuerzas, son formas, son monarquía. Los ángeles, por ejemplo, son fuerzas cuánticas muy interesantes. Bueno, los ángeles más bien guardianes que también se encargan de proteger a ciertos conjuntos de personas de acuerdo a sus formas de sincronicidad. También se habla mucho de, ahora que mencioné esto, la geometría sagrada y acerca de temas que tienen que ver con lo incognoscible de los protectores espirituales. Bueno, cuando ellos se apartan, no es que se aparten,
se pierde el contacto a veces. Nosotros podemos perderlo cuando también, por ejemplo, el hombre tiende a una vida de desenfreno, de locuras, que destruye esa parte luminosa con las drogas, el alcohol, porque esas son entidades también, son productos que poseen fuerzas energéticas que afectan la mente y el alma, pero el alma es un enlace, es una interfaz y te puede contactar o te salva o te destruye más de lo que puedes soportar. ¿Me entienden? Porque les voy a decir esto rápido. ¿Cómo va? Esas cosas que la gente luego consume, el alcohol, que es un espíritu precisamente, se ocupa en alquimia el alcohol, es una droga legal, pero esas drogas es para control. Y mucha gente acude a ella y es muy difícil, les digo, mantener una vida donde la constante sea la evolución, porque cuando tú más te adelantas o avanzas algo más, a veces puedes volver al mismo problema y llega la tristeza, la realidad de que no se controla bien y vuelves y bueno, retrocedes más de lo esperado a puntos donde no deberías volver, sino que solamente debes avanzar y mejorar, ir hacia esa... ¡Qué casualidad! Qué mejor ejemplo que esta visualización. Debes acercarte un poco más a esa luz interna, esa luz de paz que te lleva a la verdadera calma. Hay veces que tú ni te das cuenta de lo que otros tienen en su mente tan oscura de que, bueno, yo no soy un cerdo, yo digo, yo soy una polaridad, soy contraste como todos, pero hay personas que realmente están muy enfermas o muy dañadas y cosas que ni siquiera tienen sentido, ni siquiera se podrían ver como algo malo, ellos lo ven como algo absolutamente malvado de tu parte y sienten que tú ya eres un verdadero traicionero enemigo. Y ellos al principio te llaman como amigo y tú ni siquiera los ves como eso porque sabes que son personas que potencialmente, bueno, tienen las de perder la cabeza cuando menos te lo esperes. Y bueno, querido y hermoso mundo de mis ojos, este ha sido el nuevo material, el nuevo archivo que hoy comparto y presento. El caso de Elías, Samael y otros temas que he abordado que han sido increíblemente reflexivos y muy amplios. Yo les doy, como siempre, les deseo lo mejor. Solamente les pido que se cuiden muchísimo y ya para acabar. Este caso es la evidencia de que no hay claridad en algunas circunstancias, que es mejor tener en mente todo lo que se ha de cuidar y en vez de saltar directamente a aquello que si una oportunidad te hace creer que puedes entrar a algo nuevo, siempre todos los detalles ocurren como algo imperceptible y después van tomando tanta fuerza que pueden destruir o pueden cambiar el orden de la vida misma o del destino mismo, que de hecho el destino es una fuerza de inteligencia en movimiento, es el universo. Y el destino, wow, el Vitos, yo diría también, como hablaba, es esa llama, ese fuego, es el don, la supremacía de presencia. Pero, en fin, tengan mucho cuidado, ya saben. Dejo esto para que les interese y que reflexionen conmigo si es que les gusta este tipo de materiales, como a mí me encanta tanto ese tipo de casos y que en la historia de ayer tuve mucho, mucho de cerca que aprendí, supe y sentí. Así que nos veremos en un siguiente material. Mira, ya me está creciendo como el cabello, pero me lo quiero dejar crecer muy largo porque, como dice la madre Gaia en los escritos celtas, el cabello largo te conecta un poco más a a la sensibilidad de la realidad. Son conectores energéticos también el cabello. Así que piensen en los celtas, en los nórdicos, su cabello muy largo y también los que aman la literatura celta, ellos también tienen el pelo muy largo y me encanta eso a mí, yo lo estoy también adoptando poco a poco, es mi versión final, digámoslo así. En fin, tengan un gran día, excelente día, tarde o noche, cuídense mucho y sin esperar un poquito para que ya se cierre a los 59. Que el amor y el bien los bendiga todo el tiempo, nos veremos hasta el amanecer. Sí, qué bonito. Soy el tío Lolo. Cuídense mucho y ahora sí ya nos vamos. Y no, no hay nadie aquí conmigo, miren. Bye bye.